A mis 68 años, pensé que ya había visto todo lo que esta vida podía mostrarme. Había criado 5 hijos sola después de que mi marido muriera en un accidente. Había trabajado doble turno en la fábrica textil por 30 años. Había sobrevivido a enfermedades, deudas y decepciones. Pero nada, absolutamente nada. Me había preparado para lo que mi nieto Diego me susurró al oído esa tarde de domingo. Era uno de esos domingos familiares que tanto me gustaban. Miguel había venido con Esperanza y Diego a comer a mi casa, como hacíamos cada 15 días desde que se casaron hace 5 años. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla. Había preparado mole poblano, porque sabía que era el favorito de Miguel. Y Diego corría por el patio persiguiendo a mis gallinas como siempre hacía. Esperanza, mi nuera, se había sentado en la sala con su teléfono, como de costumbre. Nunca ayudaba en la cocina. Nunca preguntaba si necesitaba algo. Solo se quedaba ahí con esa sonrisa forzada que ponía cuando tenía que estar en mi casa. Miguel andaba revisando unas goteras en el techo trasero, siempre tan cumplido con ayudarme en los arreglos de la casa. Fue cuando estaba lavando los platos que Diego se acercó a mí, mi nietecito, con sus 9 años, y esos ojitos grandes que me recordaban tanto a Miguel cuando era pequeño. Pero había algo diferente en él ese día, algo que me había estado inquietando durante toda la comida. Diego había estado muy callado, apenas había tocado el mole que tanto le gustaba. Cuando le pregunté si se sentía mal, solo negó con la cabeza y siguió moviendo la comida en su plato. Esperanza, desde la sala, le gritó que no fuera malcriado, que se comiera todo. Pero el niño solo se encogió más en su silla. «Abuelita», me dijo en voz bajita, tan bajita que tuve que inclinarme para escucharlo. «¿Puedo platicarle algo?» «Claro, mi amor», le respondí, secándome las manos en el delantal. «Dime qué pasa». Diego miró hacia la sala donde estaba su mamá, después hacia el patio donde su papá seguía trabajando. Se veía nervioso, como si estuviera a punto de contar el secreto más grande del mundo. «Cuando usted no está», me susurró al oído. «Lloro mucho en un lugar congelado, en un punto oscuro y vacío, y grito para que mi mamá me busque, pero...». No pudo terminar la frase porque justo en ese momento se escucharon los pasos de Esperanza, acercándose a la cocina. Diego se separó de mí como si hubiera tocado fuego y corrió hacia el patio. ¿Qué le estaba susurrando ese escuincle?, me preguntó Esperanza con esa voz que siempre usaba cuando hablaba de Diego, como si fuera una molestia en lugar de su hijo. Yo la miré directo a los ojos. Había algo en su expresión, algo que no me gustaba nada, una frialdad que me heló la sangre. «Solo lo necesario», le respondí. Esperanza me sostuvo la mirada por unos segundos que se sintieron eternos. Después sonrió, pero no era una sonrisa bonita. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. «Diego es muy fantasioso», me dijo. «Siempre está inventando historias raras. No le haga caso a sus tonterías, doña Raimunda». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Diego me daban vueltas en la cabeza. Un lugar congelado, un punto oscuro y vacío. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué tenía esa cara de miedo cuando me lo contaba? Al día siguiente, muy temprano, escuché que tocaban la puerta con una urgencia que me despertó del todo. Cuando abrí la puerta, 2 oficiales de policía estaban parados en mi portal. Una mujer joven y un hombre mayor. Ambos con caras serias que me hicieron entender inmediatamente que algo terrible había pasado. «¿Es usted la señora Raimunda Pérez?», me preguntó la oficial. «Sí, soy yo». «¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi familia?». «Señora, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su nieto Diego Hernández y su nuera Esperanza Hernández. ¿Podemos pasar?». Les ofrecí café y nos sentamos en mi sala. Las manos me temblaban mientras servía las tazas. Sabía que lo que me iban a decir cambiaría todo. «Señora Pérez», comenzó el oficial mayor.
Recibimos una denuncia anónima sobre posible maltrato infantil en el domicilio donde vive su nieto. La denuncia menciona específicamente que el menor es castigado encerrándolo en el sótano de la casa por períodos prolongados. Se me cayó la taza de las manos. El café se derramó por toda la mesa, pero no me importó. Las palabras de Diego del día anterior cobraron un sentido horrible. Un lugar congelado, un punto oscuro y vacío. Dios mío, murmuré. El sótano. La oficial se inclinó hacia adelante. ¿Usted sabía algo sobre esto, señora? Les conté todo. Las palabras de Diego, la forma extraña en que se comportaba, cómo Esperanza siempre hablaba de él como si fuera una carga. Les dije que Miguel viajaba mucho por trabajo, que pasaba semanas fuera de casa y que Diego quedaba solo con Esperanza. ¿Con qué frecuencia viaja su hijo?, me preguntó la oficial. Muy seguido. Es ingeniero y siempre anda en obras por todo el estado. A veces se va una semana, a veces 2. Esperanza siempre dice que no la ayudo lo suficiente con Diego, pero cuando ofrezco cuidarlo, me dice que no es necesario. Los oficiales intercambiaron miradas. El mayor tomó notas mientras la mujer siguió preguntando. ¿Ha notado cambios en el comportamiento de Diego últimamente? Ahí fue cuando todo empezó a cobrar sentido. Las pesadillas que Diego mencionaba cuando venía a visitarme. Cómo se sobresaltaba cuando alguien cerraba una puerta fuerte. La forma en que siempre pedía dejar alguna luz prendida cuando se quedaba a dormir en mi casa. Tiene miedo a la oscuridad, les dije. Antes no era así, y siempre está muy nervioso cuando Esperanza está cerca. Yo pensé que era normal, que los niños a veces pasan por etapas difíciles. ¿Alguna vez ha visto marcas en el niño? ¿Moretones, rasguños? Recordé todas las veces que había visto a Diego con raspaduras en las rodillas, con moretones en los brazos. Esperanza siempre tenía una explicación. Que se había caído de la bicicleta, que se había peleado en la escuela, que era muy travieso y siempre andaba lastimándose. Sí, pero su mamá siempre decía que era porque es muy inquieto. La oficial cerró su libreta. Señora Pérez, vamos a necesitar que nos acompañe para hacer una declaración formal. Y posiblemente necesitemos que identifique la casa donde viven. Mientras me cambiaba de ropa para ir con ellos, no podía dejar de pensar en todas las señales que había ignorado. En todas las veces que Diego había tratado de decirme algo, y yo no había puesto suficiente atención. En cómo Esperanza siempre encontraba la manera de interrumpir cuando Diego y yo hablábamos a solas. Cuando salimos de mi casa, vi a la vecina de al lado, doña Carmen, que estaba regando sus plantas. Se acercó corriendo cuando vio a los policías. «Raimunda, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?» Los oficiales me dijeron que podía contarle, que tal vez ella había visto o escuchado algo importante. «Carmen, ¿tú has escuchado algo raro viniendo de la casa de Miguel? ¿Gritos o llantos?» Carmen se puso pálida. «Ay, Raimunda, pensé que estaba imaginando cosas. Varias veces, cuando Miguel no está, he escuchado llorar a Diego. Pero no llantos normales de niño, sino como si estuviera desesperado. Siempre pensé en tocar a preguntarle a Esperanza, pero no quería meterme en problemas. Los oficiales también anotaron eso. Mientras íbamos hacia la estación, mi corazón se partía en 1000 pedazos pensando en mi nietecito, gritando en la oscuridad, pidiendo ayuda que nunca llegaba. Después de dar mi declaración en la comandancia, los oficiales me dijeron que tenían que ir a inspeccionar la casa de Miguel y Esperanza. Me pidieron que los acompañara porque, como abuela, tenía derechos legales para estar presente durante la investigación. El camino hacia la casa de mi hijo se me hizo eterno. Vivían en una colonia bonita, de esas casas nuevas con jardín al frente. Miguel se había esforzado mucho para darle una buena vida a su familia. Trabajaba día y noche para pagar esa casa, para que Diego tuviera una buena escuela, para que Esperanza no tuviera que trabajar y pudiera dedicarse a ser mamá de tiempo completo. ¡Qué ironía tan amarga! Cuando llegamos, el carro de Miguel no estaba. Esperanza abrió la puerta con Diego agarrado de su falda. El niño se veía pálido, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. En cuanto me vio,
Trató de correr hacia mí, pero Esperanza lo jaló hacia atrás. ¿Qué significa esto?, preguntó Esperanza con esa voz que ponía cuando quería parecer indignada. ¿Por qué trajeron a la policía a mi casa? La oficial le explicó que habían recibido una denuncia y que necesitaban inspeccionar la vivienda. Esperanza se puso histérica. «¡Esto es culpa de ella!», me señaló con el dedo. «Esta vieja metiche que no puede aceptar que su hijo ya tiene su propia familia. Siempre está tratando de meternos problemas». Diego se abrazó más fuerte a las piernas de su mamá, pero no de cariño. Se veía aterrorizado. Me daba cuenta de que el niño estaba más asustado de Esperanza que de los policías. Los oficiales le pidieron que nos mostrara toda la casa. Fuimos cuarto por cuarto. Diego me tomó de la mano cuando entramos a su recámara. Era un cuarto bonito, lleno de juguetes, con una cama de carritos y pósters en las paredes. Cualquiera habría pensado que era el cuarto de un niño feliz. «¿Dónde está el acceso al sótano?», preguntó el oficial mayor. «En la cocina», respondió Esperanza de mala gana. «Pero no sé por qué quieren ver ahí abajo. Solo guardamos cosas viejas». El acceso al sótano era una puerta de madera al lado del refrigerador. Cuando la abrieron, salió un aire frío y húmedo que me dio escalofríos. Las escaleras bajaban hacia una oscuridad completa. El oficial prendió su linterna y comenzó a bajar. Diego empezó a temblar junto a mí. Le apreté la mano para tranquilizarlo, pero sentía cómo su cuerpecito se tensaba con cada paso que daba el policía hacia abajo. «¡Dios santo!», escuché que dijo el oficial desde abajo. «Necesito que bajen a ver esto». Cuando bajé las escaleras, casi me desmayó. El sótano era pequeño, sin ventanas, con paredes de cemento húmedo. En una esquina había una cobija vieja y sucia tirada en el piso. Al lado, un bote de plástico que olía horrible. En las paredes se veían marcas de rasguños, como si alguien hubiera tratado de salir arañando la pared. Pero lo que más me destrozó fueron los dibujos. Con un crayón, probablemente escondido en su bolsillo, Diego había dibujado en la pared figuras de palitos. Un niño llorando, una figura grande con cara enojada y palabras escritas con letra temblorosa. «¡Ayuda! Mamá no me escucha. Tengo frío». La oficial que estaba conmigo empezó a tomar fotos de todo. «¿Con qué frecuencia encierra aquí al niño?», le preguntó a Esperanza. «Yo no encierro a nadie». «Es mentira. Diego está inventando todo esto porque está enojado conmigo». Pero sus gritos sonaban cada vez más desesperados. Diego había empezado a llorar silenciosamente, aún agarrado de mi mano. «Diego», le dijo la oficial con voz suave, «¿puedes contarnos qué pasa aquí abajo?». Mi nietecito me miró como pidiendo permiso. Le asentí con la cabeza. «Cuando me porto mal», dijo con voz quebrada, «mi mamá me baja aquí y me deja mucho tiempo. A veces desde que se va el sol hasta que sale otra vez. Tengo mucho frío y mucha hambre, y grito para que me saque, pero no me escucha». «¿Cuándo fue la última vez?», preguntó el oficial. «El viernes pasado, porque se me cayó el vaso de leche en la mesa». Esperanza se había puesto pálida. «Está mintiendo. Es un niño muy mentiroso y manipulador. ¿Qué haces cuando tu papá está en casa?», le preguntó la oficial a Diego. «Cuando está mi papá, mi mamá no me baja aquí. Solo cuando se va de viaje». Ahí estaba la explicación de todo. Miguel viajaba constantemente por trabajo, y Esperanza aprovechaba esos periodos para torturar a Diego. El niño había estado viviendo un infierno cada vez que su papá se ausentaba, y nadie lo sabía. Cuando subimos del sótano, llamé a Miguel al celular. Contestó desde Guadalajara, donde estaba trabajando. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me hablará a estas horas?». «Miguel, tienes que regresar ahora mismo. La policía está en tu casa». «¿Qué? ¿Le pasó algo a Diego? ¿A Esperanza?». «Hijo, tu esposa ha estado maltratando a Diego. Lo encierra en el sótano cuando tú no estás». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, eso es imposible. Esperanza ama a Diego. Usted está malinterpretando las cosas». «Miguel, estoy aquí con la policía.
Encontraron evidencias. Diego les contó todo. Seguramente usted le metió esas ideas en la cabeza. Esperanza me ha dicho que usted siempre está tratando de ponerlo en mi contra. Mi corazón se rompió en ese momento. Mi propio hijo no me creía. Prefería creerle a esa mujer que estaba torturando a su hijo. Miguel, por favor, regresa. Ven a ver con tus propios ojos. Voy a regresar, pero esto me va a costar el trabajo. Y cuando llegue, vamos a aclarar todo este malentendido. Esperanza es incapaz de lastimar a Diego. Cuando colgué, Esperanza me miró con una sonrisa triunfante. Sabía que Miguel estaba de su lado, que él no me iba a creer. Pero los oficiales ya habían visto suficiente. Los trabajadores sociales llegaron 1 hora después que la policía. Una señora mayor, muy amable, que se presentó como la licenciada Morales, y un señor joven que traía una grabadora y muchos papeles. Diego se había quedado pegado a mí desde que subimos del sótano. No me soltaba la mano ni cuando los oficiales necesitaban que se moviera para tomar más fotos. El niño estaba en shock, pero también parecía aliviado de que finalmente alguien hubiera visto lo que le pasaba. «Diego», le dijo la licenciada Morales con una voz muy dulce, «¿te gustaría platicarme sobre lo que pasa en esta casa cuando tu papá no está?» Mi nietecito me miró otra vez, buscando mi aprobación. Le asentí y le apreté la mano para darle valor. Mi mamá se enoja mucho cuando mi papá se va. Dice que soy igual de inútil que él, que los dos la hacemos sufrir mucho. Esperanza saltó inmediatamente. «Eso es mentira. Yo nunca he dicho eso». Pero la licenciada la ignoró y siguió hablando con Diego. «¿Y qué pasa cuando ella se me enoja? Me baja al sótano. Dice que ahí voy a aprender a no ser tan molesto. A veces me deja toda la noche. Y tengo mucho frío porque no hay cobijas buenas. Y mucha hambre porque no me da de cenar». «¿Has tratado de contarle a tu papá?» Diego negó con la cabeza. «Mi mamá dice que si le cuento algo a mi papá o a mi abuela, me va a pasar algo peor. Dice que me va a llevar lejos donde nunca me van a encontrar». Ahí estaba la explicación de por qué Diego nunca había podido contarme completamente lo que pasaba. Esperanza lo tenía aterrorizado con amenazas. La licenciada siguió preguntando y Diego fue contando más detalles horribles. Cómo Esperanza le gritaba que era un error, que ojalá nunca hubiera nacido. Cómo lo pellizcaba cuando lloraba, dejándole moretones que después explicaba como accidentes. Cómo lo obligaba a quedarse de pie en una esquina por horas, si hacía cualquier ruido cuando ella estaba viendo televisión. «¿Desde cuándo pasa esto, hijo?», le pregunté con el corazón destrozado. «Desde que tengo como 6 años, cuando mi papá empezó a viajar más. 3 años. 3 años había estado viviendo este infierno mi nieto, y yo no me había dado cuenta. Todas las veces que había notado que estaba más callado, más asustadizo, y había pensado que era normal. Todas las veces que Esperanza había tenido excusas perfectas para sus moretones y su comportamiento extraño. Miguel llegó como a las 8 de la noche. Venía manejando desde Guadalajara, furioso y confundido. En cuanto entró a la casa y vio a todos los oficiales, a los trabajadores sociales y a Diego abrazado de mí, su expresión cambió. «¿Qué carajo está pasando aquí?», gritó. La licenciada Morales le explicó toda la situación. Le enseñó las fotos del sótano, los dibujos en la pared, la declaración de Diego. Miguel se iba poniendo más pálido con cada detalle. «Esto es imposible», repetía. «Esperanza no haría algo así. Es la madre de mi hijo». «Miguel», le dije, «baja al sótano y ve con tus propios ojos». «No necesito bajar a ningún lado. Ustedes están armando todo esto para quitarme a mi familia». Esperanza corrió hacia él y se colgó de su brazo. «Amor, tu mamá ha estado llenándole la cabeza a Diego con mentiras. Ya sabes cómo es ella. Siempre ha estado celosa de que tengas tu propia familia». Miguel me miró con una frialdad que nunca había visto en él. «Mamá, esto se acabó. No voy a permitir que destruya mi matrimonio con sus fantasías». «¿Fantasías?», exploté. «Miguel,
Tu hijo tiene dibujos en la pared del sótano pidiendo ayuda. Tiene marcas de rasguños donde trató de salir. Pregúntale a los vecinos si no han escuchado sus gritos. Los vecinos pueden decir cualquier cosa. Diego es un niño muy fantasioso. Siempre está inventando historias. La licenciada Morales intervino. Señor Hernández, vamos a necesitar que venga con nosotros para una entrevista formal. Y Diego va a tener que quedarse temporalmente con un familiar mientras se resuelve la investigación. ¿Qué? No, no van a quitarme a mi hijo. Es procedimiento estándar en casos de abuso infantil, le explicó el oficial. El menor no puede permanecer en un ambiente donde su seguridad esté en riesgo. Esperanza empezó a llorar. Por favor, Diego es mi vida. Yo nunca le haría daño. Pero ya era demasiado tarde. Los oficiales le dijeron que tenía que acompañarlos para declarar. Cuando se la llevaron esposada, Diego se escondió detrás de mí. Miguel me miró con tanto odio que me dolió el alma. Esto no se va a quedar así, mamá. Voy a recuperar a mi familia. Y cuando lo haga, usted no va a volver a ver a Diego nunca más. Esa noche, Diego se quedó conmigo. Preparé la cama del cuarto de visitas con las sábanas más suaves que tenía. Dejé la luz del pasillo prendida y me quedé con él hasta que se durmió. Pero antes de dormirse, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Abuelita, ¿ya no me van a regresar con mi mamá? No, mi amor, nunca más vas a estar solo en la oscuridad. Esa noche supe que la batalla apenas comenzaba. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Diego se quedó conmigo mientras duraba la investigación, pero el niño estaba hecho pedazos. Las primeras noches se despertaba gritando, empapado en sudor, diciendo que Esperanza venía por él. No podía dormir sin luz. No soportaba estar en espacios cerrados, y se pegaba a mí como si fuera su salvavidas. Miguel había contratado un abogado y estaba peleando la custodia. Venía a mi casa cada 2 días, siempre acompañado de su licenciado, exigiendo ver a Diego. Las visitas eran supervisadas por una trabajadora social, porque los jueces habían determinado que Miguel también había fallado como padre al no proteger a su hijo. «Papá», le decía a Diego durante esas visitas tensas, «¿por qué no me creías cuando gritaba en el sótano?» Miguel se quedaba callado. No tenía respuesta para eso. La investigación oficial siguió revelando más horrores. Los médicos encontraron que Diego tenía principios de desnutrición y signos de estrés crónico. Un psicólogo infantil confirmó que presentaba síntomas de trauma severo, compatible con abuso prolongado. Los vecinos empezaron a tablar también. Doña Carmen, la de al lado, les contó a los investigadores que muchas veces había escuchado llorar a Diego, pero que cuando tocaba la puerta para preguntar, Esperanza le decía que el niño estaba castigado por portarse mal. Pensé que era normal, me dijo Carmen una tarde que vino a visitarme. Uno no se quiere meter en la educación de los hijos ajenos, pero ahora me siento muy mal por no haber hecho algo antes. Don Roberto, del otro lado de la calle, también declaró que había visto a Esperanza gritándole a Diego en el jardín, y que una vez la había visto jalonearlo tan fuerte que el niño se cayó y se lastimó la rodilla. Pero lo más terrible vino cuando los investigadores revisaron el teléfono de Esperanza. Encontraron mensajes que le mandaba a sus amigas donde se quejaba de Diego, diciendo que odiaba tener que cuidar al mocoso cuando Miguel se iba de viaje. En uno de los mensajes decía: «Ojalá Miguel se llevara a su hijo a sus viajes. Estoy harta de fingir que lo quiero cuando él está aquí». En otro: «El escuincle no para de llorar. Ya lo metí al sótano para que aprenda a callarse». Los abogados de Miguel trataron de argumentar que Esperanza había actuado sola, que él no sabía nada. Pero los investigadores encontraron que había señales obvias que cualquier padre responsable habría notado. Los cambios en el comportamiento de Diego, las pesadillas constantes, los moretones inexplicables, la forma en que el niño se encogía cuando Esperanza lo regañaba. Todo estaba ahí,
Pero Miguel había estado tan ocupado trabajando y manteniendo a su familia que había decidido no ver. «Señor Hernández», le dijo el juez durante una de las audiencias, «un padre tiene la obligación de proteger a su hijo. Usted falló en esa responsabilidad». Miguel salió de esa audiencia destrozado. Vino a mi casa esa misma tarde, pero ya no con su abogado. Vino solo, con los ojos rojos y las manos temblando. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «necesito hablar con usted». Lo hice pasar. Diego estaba en el patio trasero jugando con mis gallinas, como siempre hacía cuando quería sentirse tranquilo. Miguel se sentó en mi sala y se quebró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño, y se lastimaba jugando fútbol. «¿Cómo pude ser tan ciego?», me decía entre sollozos. «¿Cómo no me di cuenta de que estaba sufriendo?». «Porque no querías ver», le respondí sin suavizar la verdad. «Porque era más fácil creer que Diego era travieso que aceptar que tu esposa lo estaba maltratando». Esperanza siempre tenía explicaciones para todo. Los moretones, las pesadillas, el miedo. Yo quería creer que era normal. Y cuando yo trataba de decirte que algo estaba mal, me ignorabas. Miguel me miró con vergüenza. Esperanza me decía que usted estaba celosa, que quería destruir nuestro matrimonio. Y yo le creí porque era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Y ahora qué, Miguel? Ahora quiero recuperar a mi hijo. Pero no sé si él me va a perdonar. No sé si usted me va a perdonar. Le dije la verdad. A mí me puedes lastimar y tal vez te perdone. Pero lastimaste a Diego, y eso no se borra fácil. El juicio final duró 3 días. Esperanza fue declarada culpable de abuso infantil y negligencia criminal. La sentenciaron a 5 años de cárcel y la prohibición permanente de acercarse a Diego. Miguel perdió la custodia completa, pero le dieron visitas supervisadas y la posibilidad de recuperar sus derechos paternos si completaba terapia psicológica y clases de paternidad responsable. ¿Significa que Diego se va a quedar conmigo?, le pregunté al juez. Señora Pérez, usted es la única figura estable y protectora que el menor ha tenido. La custodia temporal se convierte en permanente, con la posibilidad de que el padre recupere derechos parentales bajo supervisión estricta. Cuando salimos del juzgado, Diego me tomó de la mano. «Abuelita, ¿eso significa que ya no me van a quitar de su casa? Significa que esta es tu casa ahora, mi amor, para siempre». Han pasado 2 años desde aquel domingo terrible cuando Diego me susurró su secreto. Mi nieto ya no es el niño asustado y desnutrido que llegó a mi casa esa noche. Ahora tiene 11 años. Ha crecido 5 centímetros. Y cuando se ríe persiguiendo a las gallinas en el patio, suena como debe sonar la risa de un niño. Diego va a terapia todas las semanas con una psicóloga muy buena, que se especializa en niños que han sufrido trauma. Doña Patricia, como le dice él, le ha enseñado técnicas para manejar las pesadillas y los miedos. Todavía no puede dormir completamente a oscuras, pero ya no se despierta gritando todas las noches. Miguel viene a visitarnos cada sábado por la tarde. Al principio Diego no quería hablarle, se escondía detrás de mí cuando su papá llegaba. Pero con el tiempo, y con la ayuda de la terapia familiar, han empezado a reconstruir su relación. Miguel completó sus clases de paternidad y sigue yendo a terapia psicológica. Ha aprendido a ver las señales que antes ignoraba, a escuchar realmente cuando Diego habla, a poner la seguridad de su hijo antes que cualquier otra cosa. «Papá», le dijo Diego el sábado pasado, «¿por qué te casaste con alguien que me hacía daño?». Miguel respiró profundo antes de responder. «Porque pensé que ella te quería, y cuando me di cuenta de que no era así, ya era muy tarde. Pero nunca más va a pasar algo así, te lo prometo». «¿Y si te vuelves a casar? Si algún día me vuelvo a casar, tú vas a conocer a esa persona muy bien antes de que tome cualquier decisión. Nadie va a entrar a nuestras vidas si no te respeta y te quiere de verdad». Diego asintió, satisfecho con la respuesta. De Esperanza no hemos sabido nada desde que se la llevaron presa.
Miguel me contó que su familia se desapareció de la ciudad, avergonzados del escándalo. A veces me pregunto si algún día tratará de contactar a Diego, pero tengo una orden de restricción permanente. Y además, confío en que mi nieto ya sabe defenderse. La casa se ha llenado de vida de una manera que no esperaba. Diego me ayuda a cuidar las gallinas. Hemos plantado un huerto donde cultivamos tomates y chiles. Y por las tardes hacemos la tarea juntos en la mesa de la cocina. Los fines de semana vienen mis otros hijos con sus familias. Diego tiene primos de su edad y finalmente puede jugar como el niño que siempre debió ser. Ya no se asusta cuando alguien grita jugando. Ya no se tensa cuando escucha pasos en las escaleras. ¡Abuela!, me dijo hace unas semanas mientras plantábamos lechugas. ¿Usted cree que mi mamá me odiaba de verdad? La pregunta me partió el corazón. Pero Diego merece respuestas honestas. Yo creo que tu mamá tenía problemas muy grandes en su cabeza, mi amor. Problemas que la hacían lastimar a quien debía cuidar. Pero eso no era culpa tuya. Los niños nunca tienen la culpa del comportamiento de los adultos. La psicóloga dice lo mismo. Dice que algunas personas lastiman a otros porque ellas están lastimadas por dentro. La psicóloga tiene razón. ¿Y mi papá? ¿Él también me odiaba? Tu papá nunca te odió. Tu papá te quiere mucho, pero se confundió. Creyó mentiras y no supo protegerte cuando debía. Pero está aprendiendo a ser mejor papá. Diego asintió y siguió plantando sus lechugas. Es increíble la sabiduría que tienen los niños cuando se sienten seguros para hacer preguntas difíciles. La semana pasada, Diego me preguntó si podía invitar a un compañero de la escuela a comer. Se llama Javier y también vive solo con su abuela. ¿Por qué vive con su abuela?, le pregunté. Porque su papá se fue y su mamá trabaja en Estados Unidos. Pero él dice que se siente solo a veces. Claro que puede venir, mi amor. Esta casa siempre tiene espacio para niños que necesitan un poco de cariño extra. Cuando Javier vino a comer, lo vi observar todo con esos ojitos grandes que reconozco bien. La forma en que Diego le enseñó su cuarto, cómo jugaron con las gallinas, cómo me ayudaron a hacer tortillas. Se quedó hasta muy tarde. Y cuando su abuela vino por él, me preguntó si podía volver otro día. «Puede venir cuando quiera», le dije. Esa noche, mientras Diego y yo lavábamos los platos, me dijo: «Abuela, me gusta cuando vienen niños a la casa. Se siente como si fuéramos una familia muy grande». Somos una familia muy grande, mi amor, y esta casa siempre va a estar abierta para quien necesite sentirse en familia. Anoche, Diego me pidió que le platicara otra vez la historia de cuando era bebé, de cómo Miguel lo traía a visitarme, y yo le cantaba canciones de cuna. Le gusta escuchar sobre los tiempos felices, antes de que todo se complicara. «¿Usted cree que voy a ser un buen papá cuando crezca?», me preguntó antes de dormirse. «Creo que vas a ser un papá maravilloso, porque ya sabes lo que es sentirse protegido y amado. Y también sabes lo que es no sentirse así. Entonces, nunca vas a permitir que un niño pase por lo que tú pasaste». Se quedó pensando un momento. «Quiero tener muchos hijos para darles todo el amor que no tuve cuando era pequeño». Lo abracé fuerte. «Vas a ser un papá increíble, mi amor. Pero por ahora, disfruta ser niño». Mientras escribo esto, Diego está en el patio jugando fútbol con Javier, que ahora viene casi todos los días después de la escuela. Sus risas llenan la casa de una alegría que pensé que nunca volvería a escuchar. A veces, cuando estoy preparando la cena y los escucho jugar, pienso en aquel domingo terrible cuando Diego me susurró su secreto. Pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo para siempre en ese sótano frío y oscuro. Pero también pienso en la fortaleza increíble de un niño de 9 años que encontró el valor para pedir ayuda. En la importancia de escuchar realmente cuando los niños hablan. En cómo una sola conversación susurrada puede cambiar todo. Diego está a salvo ahora. Está amado, protegido y libre para ser el niño que siempre debió ser. Y eso, al final del día, es lo único que importa. Porque a veces, salvar a alguien es tan simple como creer en sus palabras cuando nadie más lo hace.